La historia del punto cadeneta en la blonda bordana y la indumentaria valenciana es un viaje que mezcla la antigüedad técnica con la explosión estética de los siglos XVIII y XIX. Aunque hoy lo asociamos indisolublemente a las fallas, su origen es mucho más profundo. El punto cadeneta es uno de los bordados más antiguos, de punto de bordado más antiguo de la humanidad. Se han hallado ejemplos en los textiles de la tumba de Tutankamón y en yacimientos arqueológicos de la antigua China. A España, el punto cadeneta llegó a través de las rutas comerciales de Oriente y se asentó con fuerza en la cuenca mediterránea gracias a la influencia árabe, que dominaba el arte de la aguja y la seda. Durante el siglo XVIII, Valencia era el centro neurálgico de la seda en Europa. El punto cadeneta se convirtió en la técnica estrella para ornamentar las piezas de la indumentaria civil. Es decir, a diferencia de otros bordados más complejos y costosos, el punto cadeneta manual permitía crear volúmenes y dibujos florales espectaculares con una sola aguja, frecuentemente llamada aguja de Lunéville en otros contextos, ¿no? La aguja de ganchillo de toda la vida, la que agilizaba el trabajo sin perder belleza, pero nosotros lo hacemos con la aguja de tul. Con la invención de los telares mecánicos de tul, a principios del siglo XIX, el bordado de cadeneta encontró su soporte ideal. Las manteletas y delantales pasaron de ser piezas funcionales a auténticas obras de arte transparentes. Hola, mi nombre es Maribel Albert y esto es el curso de iniciación de blonda bordana valenciana, impartido por la Escuela Pública Bolilleras. Este es el quinto punto del curso de iniciación, llamado cadeneta. Vamos a aprender a hacerlo. Vamos a colocar el inicio que todas conocemos ya. Voy a hacerlo aquí. Uy, que se me cae todo. Aquí. A ver. Vamos a iniciarlo aquí. Y con el punto cadeneta utilizaremos, podemos hacerla de uno, vamos a hacerla de un agujerito. Pasamos el hilo por aquí, hacemos este movimiento de hilo, ¿vale? De aquí a ahí. Ya tenemos uno. Volvemos a hacer, si hemos hecho aquí, ahora nos ponemos aquí. Lo hacemos de uno y volvemos a hacer el mismo movimiento que hemos hecho antes, de aquí a ahí. Ya tenemos otro. Hemos terminado aquí, hacemos clic aquí y un agujerito, así todo el rato. Pasamos el hilo, a ver, que no lo había pasado. Ahora. Esperad que se me ha liado aquí esto.
voy a hacer es quitar esto. Voy a cortar lo que me molesta. Vale, vamos a hacer ahora esta dirección de tul. Así es como queda el de una. Vamos a hacer esta dirección de tul y la haremos de dos. Vamos a ponerlo, voy a ponerlo así. A ver. Esta dirección de tul y lo haremos de dos. Estoy aquí, a ver. Vale. Lo vamos a hacer de dos. También depende del grosor del hilo que vayamos a trabajar. Cuando más grande sea el agujero, cuando más grande sea la distancia que ponemos del de cadeneta, más grosor de hilo deberá ser, ¿vale? O también depende de lo que queramos hacer. Aquí está dos. Como veis, no es nada difícil hacerlo. Este es el punto más tradicional de la blonda bordana valenciana. ¿Qué es esto? A ver. Ahí hay algo que se me ha hecho un nudito. Ahora. Vale, vamos a cambiar de dirección de tul. Vamos a hacer ahora esta dirección y lo haré de 3, ¿vale? Esta dirección de tul. Y ahora en vez de 2, pues voy a colocar 3. Así veis la diferencia. Ya no me da para más. Ya voy a acabarlo aquí. También de 3 direcciones de tul. Vale. Punto cadeneta. Lo hemos hecho. A ver que lo aproxime más, lo veréis. Aquí estás. Un agujerito, 2 y 3. ¿Veis que se ve la diferencia, Pues ahora os toca a vosotras. Hola, mi nombre es Mis queridas alumnas, y como sé que os gusta la parte histórica, ¿sabías que en el siglo XIX era muy común que las propias mujeres bordaran sus manteletas en el hogar como parte de su ajuar? No era solo un oficio, sino una habilidad social. Hoy en día, una manteleta hecha con cadeneta, con punto cadeneta hecho a mano, sigue siendo una de las piezas más valoradas y costosas debido a los cientos de horas que se requiere su elaboración.